Hay algunas cosas en mi experiencia que son demasiado importantes para mí, por lo que voy a mantenerlas en privado. En un nivel superficial ya no soy ateo, pero es porque ahora sé que hay otra vida luego de esta. Me contuve durante décadas para no contar lo que he vivido. Incluso cuando lo compartí fue solo en trozos. Además, fue con las personas en las que más confiaba en este mundo. Solo en la última década y media he llegado a compartir más de todo lo que experimenté. Sigo siendo reacio a compartirlo todo. No creía en la otra vida y el primer libro de experiencias cercanas a la muerte del Dr. Raymond Moody, Vida después de la vida, no salió hasta 1977 y yo no supe de ese libro hasta finales de la década de 1980. En lo que a mí respecta, pensaba que mi experiencia había sido la única y a menudo pensé que tal vez estaba loco, pero resultó ser lo más real. Sin embargo, mi mente racional quería racionalizarla hasta que finalmente los hechos históricos, al buscar los hechos de los cuales me habían hablado y mostrado en mi experiencia, me demostraron que era algo real y esto no me dejó dudas. Pero no puedo. La experiencia es demasiado grande y detallada para resumirla en tan poco tiempo. Haría falta un libro. Era el cumpleaños de Washington y tenía el día libre en la escuela. Podría haberme quedado en casa, pero decidí ir a trabajar con mi papá a la gasolinera familiar que tenían mamá y papá. Trabajaba allí ayudando a mi papá después de la escuela y los fines de semana. Bombeaba gasolina, lavaba ventanas, verificaba el aceite y me ocupaba de los clientes, lo que incluía tomar su dinero y traerles cambio. También limpiaba los baños, llenaba los estantes de aceite con las latas de aceite, llenaba la máquina de refrescos y recogía el dinero, barría y hacía otros trabajos para mi papá y me pagaban 50 centavos la hora. Eso era mucho dinero en 1966, considerando que los cómics costaban 12 centavos y las entradas al cine matiné costaban $1 y así sucesivamente. Podría ganar $4 al día trabajando para mi papá los fines de semana y $1 más al día después de la escuela. Eran entre 13 a 15 semanales. Así que decidí ir con mi papá durante las vacaciones escolares en Washington. Cerca de la estación de servicio había unas enormes rocas de piedra caliza, algunas de las cuales se elevaban más de 9 metros. Y ese día fue como cualquier mañana helada donde el suelo estaba cubierto de hielo, lo que sucedió mucho en los años 60 y 70. Así que no hubo mucho trabajo e hice todos los otros trabajos que papá tenía para mí. Aburrido, le pregunté si podía irme un rato. Salí
hacia esas enormes piedras, esas rocas que había escalado tantas veces. Para abreviar la historia, el agua se congelaba y por lo tanto se expandía entre las grietas de estas rocas, y esto había soltado un trozo de roca en la otra mayor, que medía unos 4 o 6 metros de altura. Este trozo estaba sobre una saliente, pero parecía adherido al lado de una roca mayor. La había trepado muchas veces, pero este día se soltó. El trozo tenía forma de lágrima, era estrecho y afilado en la parte superior, pero grueso, ancho y pesado en la parte inferior, y según recuerdo tenía aproximadamente 1 metro de alto. Se rompió y caí hacia atrás de esta gigantesca roca, y esta piedra cayó encima de mí. De hecho, la monté hasta el suelo, pero luego cayó con todo su peso sobre el mío. Probablemente pesaba alrededor de unos 180 a 220 kilos, y no recuerdo mucho de ese momento, excepto escuchar una voz a lo lejos, y pensé: Dios mío, estoy muerto. Estaba extrañamente desconectado de todo esto. Lo siguiente que supe era que estaba flotando, allí, flotando en el aire y sintiéndome aturdido, sin saber dónde estaba, quién era o incluso qué era. Hubo una sensación de amnesia. Traté de ubicarme con lo que me rodeaba, orientándome, y eso significaba observar cuidadosamente. Instantáneamente mi cabeza se inundó de conocimiento. Mientras miraba la roca, supe su composición química. Podía describir cada concavidad curva y su estructura convexa, incluso con fórmulas matemáticas que eran conocidas y también otras desconocidas por mí hasta ese momento. No podía creer lo claros que estaban mis pensamientos. Entonces advertí que allí había un cuerpo. Utilizo las siguientes palabras porque expresan lo que sentí, pero no las utilicé. De hecho, no estaba pensando con palabras en absoluto. Me percaté de este cuerpo, de esta unidad biológica que no estaba funcionando y se encontraba allí. Literalmente la vi de la forma en que podría ver a un automóvil que estaba destrozado. Pasé sobre este cuerpo y no pude ver casi nada entre el lugar donde estaba la roca y el suelo. Había menos de 3 centímetros. El rostro estaba retorcido y gris, con la boca abierta, y el barro y la sangre manchaban su frente y nariz. No se movía ni respiraba y el rostro me resultaba familiar, pero no podía precisar dónde lo había visto antes, y entonces fue cuando me di cuenta. Era mi cara. Se veía diferente, en parte porque estaba muerto y en parte porque siempre me había visto la cara en un espejo.
se veía diferente cuando estaba fuera de mi cuerpo. Fue entonces que todos mis recuerdos vinieron a mi cabeza. ¿Quién había sido? ¿Quiénes eran mi familia y amigos? ¿Qué había hecho y qué pensaba? Luego sentí como si me cayera encima una tonelada de ladrillos. Estaba muerto y sin embargo aquí estaba, todavía vivo y plenamente consciente. ¿Cómo era posible? En ese instante mi ateísmo desapareció y ahora no sabía qué esperar. Me entró el pánico, yo estaba muerto. Papá realmente se iba a enojar conmigo por haber hecho eso. Posteriormente el pánico desapareció cuando me di cuenta de que estaba muerto. Papá no se iba a enojar conmigo. Estoy muerto, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Me iré al infierno por haber rechazado a Jesús. Tal vez no debería haberme apresurado a rechazar la religión. Quizás debería haber escuchado más. Mi mente estaba llena de todo tipo de cosas como esas. Entonces, todo ese pánico desapareció de mí y solo puedo usar la analogía de estar temblando de frío y de pie frente a un agradable fuego cálido. Todo ese escalofrío y frío desaparece lentamente de ti y todos tus músculos se relajan mientras el calor del fuego te llena. Sentí este fuego viniendo detrás de mí y me di la vuelta para ver a un hombre con cabello negro ondulado y barba negra, muy cortos y piel oscura y bien bronceada. Sus ojos eran como diamantes brillando bajo la luz y su túnica era como la de un monje, excepto que era de un blanco brillante y reluciente. Podía ver fluir a su alrededor algo como remolinos y corrientes que se hacían visibles. Este ser me sonrió e instantáneamente me llené de amor, tanto amor que sentí que explotaría por ello. No pude contenerlo. Nunca me había sentido tan adorado. Esta persona se comunicó conmigo de forma directa a mí con sus pensamientos. Nunca se usaron palabras. Él me dijo que había sido un accidente y que podía volver si quería. Le dije con mis pensamientos que no había forma de hacer que ese cuerpo funcionara, estaba aplastado. Me dijo que podía hacer que funcionara de nuevo. ¿Quería volver? Quise conocer mis opciones. ¿Qué pasaría si optara por volver y qué pasaría si no lo hiciera? Tan pronto como pensé en estos pensamientos, me vino un paquete de imágenes. Mostraban brevemente lo que sucedería si no volvía. Vi a mi hermana caer en el alcohol y las drogas y su vida se salió de control porque yo no estaba allí. Vi a mi papá tomar su propia vida debido a mi muerte
Poco después de que mi mamá se divorciara de él, también por mi muerte, vi a mi abuelo paterno marchitarse y morir con su corazón roto por mi muerte y lo que había hecho mi padre. Esos momentos vividos serían como dos golpes que por igual destruirían toda la alegría que le quedaba en la vida. Los efectos siguieron y siguieron. Mi madre estuvo triste y con el corazón roto el resto de su vida y muy sola. Vi un desfile de caras de personas que nunca conocería y cuyas vidas habría impactado con la mía, y también ellos hubieran hecho lo mismo con mi propia vida. Pero ahora nunca conocería a ninguno de ellos y ellos nunca me conocerían a mí. El hombre de la túnica blanca me insistía con mi hermana. Siempre amé a mi hermanita y solo por ella hubiera optado por regresar, pero al ver todo ese dolor que causaría a todos los demás, mamá, papá, amigos, abuelos, primos, tías y tíos, tuve que regresar. Y luego vino un segundo paquete de imágenes, las que me mostraban lo que pasaría si volvía. En esas imágenes yo pasé por alto lo obvio. Papá no haría lo que hacía en esa realidad que sucedería si yo no volvía y moría para este mundo. Mi hermana resultaba bien, mamá terminaba feliz, mi abuelo se enorgullecía de que su primer nieto asistiera a la universidad. Mi abuelo era un inmigrante legal de Italia que nunca pasó del 4º grado y valoraba la educación más allá de todo. Cantó como un gallo orgulloso cuando sus hijos se graduaron de la escuela secundaria y yo me convertí en el primero de sus nietos en asistir a una prestigiosa universidad. Pero en lo que me concentré en este segundo paquete de imágenes fue en lo que pagaría como precio por regresar. Sabía que volvería a caminar, que todo lo que había perdido se recuperaría, pero solo temporalmente. En mi última vida, quizás de 10 a 15 años después del accidente, sabía que sufriría dolor extremo, y esto me afectaría por el resto de mi vida. Pero elegí volver. Esta persona sonrió como si supiera que tomaría el camino más difícil debido a lo que sentía por mi familia y por mis amigos. Y hubo un chasquido y un estallido y volví a mi cuerpo. Sentía como si todo mi ser estuviera lleno de una electricidad crepitante, como sonidos, y también sentía todas estas cosas, tenía todos estos sentimientos dentro de mí. No tenía aliento, no tenía aire, y esta enorme roca estaba quitándome toda posibilidad de respirar. Recuerdo que agarré el extremo pequeño de la roca con forma de lágrima, cerca de mi nariz, con mi mano izquierda libre. Mi brazo derecho estaba inmovilizado debajo de la roca.
y la quité como si estuviera hecha de papel maché. No tenía peso. No sé cómo ocurrió esto. Respiré dolorosamente y fue como si alguien me hubiera clavado una espada en el costado derecho. Fue una respiración agonizante, tan dolorosa que me desmayé y rodé por un terraplén hasta una depresión y, sin embargo, mientras mi cuerpo se desplomaba una y otra vez rodando colina abajo, yo volví a estar fuera y lo estaba mirando desde la parte superior de mi cabeza, mitad adentro y mitad afuera, mi arruinado cuerpo. Aterricé en el fondo de esta depresión, en una maraña de matorrales. No podía sentir ni mover las piernas. Estaba completamente paralizado de cintura para abajo y apenas podía respirar. Cada respiración era superficial y me apuñalaba como una daga clavada profundamente en mi pecho del lado derecho, pero estaba vivo, tal como el hombre de la túnica blanca brillante me dijo que estaría, y no tenía idea de cómo lo hizo. Podía sentir y escuchar la vibración de todo lo que sentía y sonaba también como electricidad fluyendo a través de mí, y sabía que tenía que buscar ayuda y rápido. Pero ¿cómo se sale de un profundo barranco rodeado de pendientes fangosas y rocas enormes de piedra caliza de más de 4 metros de altura, con la espalda rota y piernas que no solo no funcionan y que ni siquiera podía sentir? En ese momento 2 niños subieron a la cima de la colina donde yo estaba. Uno era un niño que conocía, llamado Johnny. Los llamé débilmente y Johnny se acercó a mí y le dije que corriera a buscar a mi papá. Yo estaba malherido. El otro niño, a quien no conocía, vivía justo arriba de la colina sobre el barranco en el que estaba tirado. Corrió a decirle a su papá que llamara a una ambulancia. No tenían paramédicos en esos días. Las cosas sucedieron rápido después de eso. Mi papá, en total pánico, finalmente me encontró mientras corría sin rumbo fijo por el campo de piedra caliza, mientras me buscaba, llamándome. Mi padre era el hombre más duro y audaz que he conocido, pero vi pánico en sus ojos cuando finalmente llegó a mí. Él quería levantarme y sacarme de allí, y le dije que no lo hiciera porque tenía la espalda rota. Pronto apareció la ambulancia en la cima de la colina cerca de la casa del niño que no conocía, y un pequeño ejército de hombres había aparecido desde Dios sabe dónde. Estaba atado ahora a una tabla que se deslizó con mucho cuidado debajo de mí. Un pequeño ejército de hombres me pasó de mano en mano subiendo esa empinada pendiente fangosa que salía desde ese barranco. Cerca de la cima, la fila de hombres se derrumbó en el barro resbaladizo y comencé a caer por la pendiente, solo para ser atrapado y sostenido por mi hermoso papá, que se negó a dejarme caer. Metió los pies en el barro, se abrió paso y se mantuvo firme hasta que los otros hombres pudieron restablecer sus puntos de apoyo y llevarme a la cima de la colina y a la ambulancia donde mi mamá estaba esperando. Pero las cosas no habían terminado para mí y fue todo un viaje la ida al hospital y
Por el camino le pedí a mamá que me lavara la sangre y el barro de la cara, lo que la sorprendió porque ¿cómo podía yo saberlo? El estado de suciedad del rostro. Sacó de su bolso uno de esos pañuelos descartables, lo mojó con su saliva y lo usó para lavarme la cara. Irónicamente, mi rostro estaba tan entumecido que ni siquiera podía sentirla tocar mi rostro. Me cortaron la ropa y me hicieron una radiografía y estas radiografías no mostraron daños internos. Y durante las siguientes 11 horas pude sentir que esa energía, esa electricidad del hombre vestido de blanco, con la cual había sido cubierto, comenzaba a desvanecerse poco a poco. Yo sabía que me estaba muriendo de nuevo, a pesar de que también por momentos deliraba por toda la morfina que me inyectaron para contener mi dolor. Estaba claro que tenían que operar porque mi presión arterial estaba bajando y los escuché hablar de tal vez un vaso sangrante. Mi médico personal vino y me dijo que tenían que operarme y me preguntó si eso me parecía bien. Era un médico tan amable. Dije, oh sí, claro, siempre que me prometas que me despertaré. Las promesas en mi familia son sagradas y nunca rompes una a menos que todo el universo te lo impida e incluso entonces la cumples más tarde. Él hizo la promesa y eso significaba que sobreviviría a la operación. Él me dio su palabra. Me administraron un anestésico y me dijeron que contara hacia atrás desde el número 100. Lo hice despejado hasta 0 y el ordenanza dijo, hazlo de nuevo. Entonces lo hice y como llegué a 0 nuevamente, pensé que me pediría que lo hiciera por tercera vez, así que lo hice por tercera vez. La anestesia no hacía efecto, así que me encontré con que tuvieron que llevarme al quirófano. Subieron mi cuerpo con varias enfermeras y ordenanzas sobre 2 rieles de acero paralelos, con mi columna colocada entre los 2 rieles. Recuerdo que mi cuerpo había sido cubierto por sábanas y tenía algo como una capucha enfrente de mi cara, de mi cabeza, y había un gran foco de luz sobre mí y la habitación estaba muy, muy fría. Recuerdo poder escuchar a alguien decir, lo estamos perdiendo, y luego la presión arterial se redujo a 0. Esto significaba que mi corazón se había detenido, y vi cómo el médico, el cirujano jefe, tomó una sierra para así abrirme rápidamente. Todavía tengo una fea cicatriz cruzando mi pecho donde literalmente me rasgó. Lo vi decir algo, oh Dios mío, después de que me abrió. El daño interno era extenso y no lo habían notado en los rayos X. De hecho, no debería haber sobrevivido al impacto inicial de la roca. Mi corazón fue empujado fuera de su cavidad normal, acercándose a mi axila izquierda. Mi estómago e hígado se metieron cerca de mi pulmón derecho,
que se había colapsado. Faltaba mi diafragma y todos mis intestinos, incluido el vaso, fueron empujados hacia un área justo por encima de mi hueso púbico. Literalmente no había nada en mi abdomen y por eso nada parecía fuera de orden en mis radiografías. Escuché al cirujano decir que había visto morir a víctimas de accidentes automovilísticos sin nada tan grave como mis heridas. Le pareció milagroso que yo hubiera sobrevivido tanto tiempo. Así que me cortó y él metió la mano en mi pecho. Supongo que fue hacia mi corazón para devolverle la vida con un masaje. Pude verlo. Pero en ese momento sucedió lo más extraño. Estaba fuera viendo todo, pero ahora podía escuchar a la gente que rezaba por mí. De repente estuve allí y pude ver a mi médico de cabecera. Él estaba arrodillado en el suelo, en una sala de espera, con un montón de sillas. Junto a ellos estaban mi mamá, mi papá y alguien más detrás. Todos estaban arrodillados en el suelo de esa habitación orando por mi vida. Lo siguiente que supe fue encontrarme en el quirófano donde el cirujano estaba trabajando frenéticamente para salvar mi vida y mientras trabajaba en masajear mi corazón, me encontré a mí mismo alejándome, y cuanto más me alejaba, más oscura se volvía la habitación y más lejos su voz sonaba. Me encontré muy por encima del quirófano, donde debería haber estado en un piso por encima de esa habitación o afuera mirando en un techo, pero no lo estaba. En cambio, estaba flotando en la entrada de un túnel o vórtice. Me absorbió y fue entonces cuando realmente comenzó mi aventura. Hay cosas que no puedo contar, pero terminé con una revisión de vida y luego fui escoltado en ese otro lado por un ser que sé que era mi maestro o mi ángel guardián, a quien llegué a llamar profesor, quien tenía un increíble sentido del humor. Digo él con ironía porque él no era ni él ni ella. Vi lo que les sucede a los verdaderos ateos, porque aparentemente yo tenía la mente lo suficientemente abierta como para serlo, pero aún no lo era del todo. Y pude ver lugares, algo que creo eran cielos, y pedí ver cómo era el infierno, si es que existía uno, y lo había, pero no fue como yo esperaba. Incluso pedí encontrarme con Jesús y disculparme, solo para encontrarme con un hombre que no se parecía en nada a lo que esperaba que fuera. Y él me habló de algunos hechos históricos interesantes que luego pude verificar. Todo eso es demasiado complejo para incluirlo aquí, incluidas numerosas predicciones del futuro que se han hecho realidad, excepto una que creo que aún está por suceder. En ambas ocasiones, después de haberme alejado de mi cuerpo, como dije antes, tengo un coeficiente intelectual de alrededor de 150 a nivel de genio, y sin embargo, cuando estaba fuera de mi cuerpo, estando muerto,
me notaba mucho más inteligente. Comparando los dos estados, creo que en este estado material podría considerarme como un tonto babeante comparado con lo que era fuera de mi limitante cuerpo. Estuve en coma profundo durante más de una semana en nuestro mundo, pero en realidad siento como si hubiera pasado meses en ese otro lugar. El tiempo no tenía sentido, no en la manera en el que lo comprendemos aquí. Y además pude ver colores que nunca antes había visto y vi reinos de existencia que la gente ni siquiera imagina que podrían existir. También mi audición parecía estar desconectada. No escuché con los sonidos en sí, sino con pensamientos, y es extraño intentar describirlo. Y también es algo extraño el recordar que todo cuanto pude ver y no puedo contar fue cruzando cierta barrera con la condición de que no recordaría nada de eso al volver, pero por alguna razón que desconozco, lo hice y lo recuerdo prácticamente todo. Creo que es importante explicar que, a pesar de que solo tenía 13 años, era un ateo confirmado, pero recuerden que estaba dotado de una mente aguda, con un coeficiente intelectual, como he dicho, de alrededor de 150, y estaba profundamente interesado en la ciencia. Solo para dar una idea, estaba haciendo matemáticas de primer año de secundaria, estando en el 5º grado. Durante mucho tiempo había rechazado la religión en general y el cristianismo en particular. Me echaron de la escuela dominical alrededor de los 8 o 9 años porque seguía haciendo preguntas relacionadas con la ciencia y la lógica, en lugar de lo que nos estaban enseñando, que decía la Biblia, y que el maestro de la escuela dominical no podía responder. Se le pidió a mi familia que me mantuviera en la iglesia en lugar de enviarme a la escuela dominical, y poco tiempo después pedí no ir a la iglesia porque estaba convencido de que no sabían nada, y no lo encontré diferente a la mitología griega o romana o nórdica. Estaba aburrido hasta las lágrimas con todo ese asunto. Ahora, por supuesto, ya no soy ateo porque sé que hay una vida después de la muerte y cambió por completo mi forma de pensar. Sentí que Dios existía como una conciencia colectiva y además algo mucho más allá de eso. Así que definitivamente Él existe. Estamos aquí para acumular experiencia en forma concentrada y damos saltos cuánticos desde nuestra forma terrestre. Hay demasiado para explicar. Definitivamente existe vida después de la muerte y baste decir que vi a mis padres y al doctor arrodillados en una sala de espera orando juntos por mi supervivencia, y también vi partes de la operación para salvar mi cuerpo que sorprendieron y asustaron a mi médico cuando se lo describí más tarde. Incluso también me asustó a mí. Pero hubo cambios dentro de mí.
Simplemente ahora sé cosas que parecen venir de la nada. Por ejemplo, una vez estuve con mi futura esposa en una reunión de una organización profesional a la que pertenecíamos y vendieron boletos de rifa. Yo le dije que comprara $20 porque el boleto ganador estaba en los segundos $10. Señalé directamente el boleto ganador y le dije que era ese. Los boletos costaban $1 cada uno y elegí el boleto ganador exacto. Esto la asustó, pero por suerte para mí se había acostumbrado a mis extrañas intuiciones. Solo recojo cosas sobre personas que posiblemente no podría conocer o sobre lugares como una casa que estábamos considerando comprar. Para una mente científica racional como la que tenía y todavía tengo, estas experiencias todavía me inquietan y me dejan asombrado y me recuerdan constantemente que hay mucho más en la realidad. Ahora sé que lo que hacemos aquí nos afecta allí de manera profunda. He aprendido a ser más deliberado en cómo amo a los demás. El amor es la respuesta. Experimenté el amor más allá de cualquier escala de medición. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.